Hoy vamos a explorar una historia buenísima, una de esas que surgen en una clase universitaria. Trata sobre cómo un problema, uno muy real y muy humano, terminó convirtiéndose en una lección increíble sobre la filosofía de la programación. Y todo arranca con esta pregunta que es bastante provocadora. ¿Es posible que unas pocas líneas de código puedan solucionar un problema tan complejo como la deshonestidad? Muy bien, vamos a meternos de lleno en el asunto. Empecemos por el principio, con lo que llamamos el problema del profesor. Les presento al profesor Rafael Torres. Él tenía una manera de pensar muy clara. En su clase no se pasaba lista. Partía de la confianza, de la idea de que sus estudiantes ya eran futuros profesionales y como tal eran responsables. Pero, claro, esa confianza se vio desafiada el día del examen final. De la nada aparece un estudiante al que el profesor sinceramente no recordaba haber visto en todo el semestre. El profesor, viéndolo, se le acerca y le dice directamente: «Oye, no creo haberte visto en clase». Y aquí es cuando la cosa se pone interesante. No fue el mismo estudiante el que respondió, sino otro, que saltó a decir algo que técnicamente era verdad. «Pero, profesor, usted no pasa lista». Con esa frase parecía que habían encontrado un hueco, una falla en el sistema del profesor. ¿Y qué hizo el profesor? Nada, solo sonrió. ¿Por qué? Porque no estaban en un salón cualquiera. Estaban en el centro de cómputo, donde había cámaras grabando absolutamente todo. El momento perfecto quedó registrado. Esa experiencia, aunque seguro fue un poco incómoda para algunos, le sembró una idea genial al profesor. Y eso nos lleva derechito a la segunda parte de esta historia, una solución de software. Él sabía que necesitaba una forma de registrar la asistencia, pero volver al papeleo, a las listas, para nada. Siendo un hombre de sistemas, su instinto fue inmediato. Esto es un problema que se resuelve con software. Y la solución que creó fue, la verdad, muy ingeniosa. Una app de asistencia automatizada, miren qué simple. El profesor genera un código QR único para esa clase en ese momento. Los estudiantes lo escanean y la app les pide 3 cosas: una foto de ellos en tiempo real, una firma digital en la pantalla y, por si fuera poco, registra la ubicación GPS del teléfono. Imposible hacer trampa. A ver, siendo arquitecto de software, el profesor podría haber usado lenguajes superpotentes y complejos, ¿no? Como Java, Python, C#. Podría haber montado un sistema gigantesco, algo totalmente exagerado para lo que necesitaba. Pero en vez de eso, ¿qué hizo? Eligió la herramienta más inteligente y práctica para el trabajo, Google Labs Script. ¿Y por qué era la correcta? Pues porque es gratis, no hay que pagar por servidores, se conecta de maravilla con las herramientas de Google que ya usaba y encima le genera un link público al instante. Era, sin duda, la solución más eficiente. Y este ejemplo, este momento de pragmatismo puro, nos lleva a la gran lección de toda esta historia. La idea de que no existe tal cosa como un lenguaje de programación malo. Para citar al mismo profesor, según mi experiencia, no hay un lenguaje de programación malo. El mejor lenguaje es el que nos permite resolver una necesidad en un momento determinado. ¡Y qué gran verdad! Y aquí está el meollo del asunto. Ser un gran desarrollador, un gran profesional en cualquier área, en realidad no se trata de saber usar la herramienta más complicada o la que está de moda. Se trata de tener el criterio para elegir la herramienta correcta para el problema que tienes enfrente. Pero esta filosofía va incluso más allá de resolver problemas prácticos del día a día. ¿Qué tal si la herramienta correcta no solo nos ayuda a hacer cosas, sino también a entenderlas mejor? Y esto nos lleva a un concepto fascinante: visualizar lo abstracto. El profesor se hizo una pregunta muy interesante. Si el código fue capaz de resolver un problema de asistencia, podría también ser la herramienta perfecta para ayudarnos a entender conceptos que son, difíciles de imaginar. Y es que en el mundo de la programación hay muchas ideas abstractas. Por ejemplo, los arreglos, o arrays. Para alguien que está empezando, ver eso en líneas de código no dice mucho. Es difícil de visualizar, de sentir. Entonces, aplicando exactamente el mismo principio de usar la herramienta correcta, el profesor creó algo que podríamos llamar el código que enseña. Miren este ejemplo.
En el lenguaje C#, una simple lista de números, un arreglo, se escribe así. Para un principiante, estos son solo números y símbolos en una línea. No tiene forma, no tiene una imagen mental clara. Pero, ¿qué pasa si el mismo código, con unas pocas instrucciones más, pudiera generar esto que vemos ahora? De repente, ¡boom! El concepto abstracto de un arreglo se vuelve algo real, algo tangible. Son cajitas, cada una con su posición, su índice y un valor adentro. La visualización lo cambia todo. Y no es magia negra. Es bastante sencillo, en realidad. El código usa una biblioteca de gráficos para revisar cada número de la lista, uno por uno, y por cada número calcula dónde dibujar una cajita, y luego escribe el valor justo en el centro. Simple, pero increíblemente poderoso para aprender. Y así es como llegamos al punto final. El código, en sí mismo, se transforma en una herramienta para comprender. Su objetivo ya no es solo ejecutar una tarea, sino algo mucho más profundo: hacer visible lo que antes era invisible. Y todo esto nos deja con una última pregunta para pensar. ¿Qué problema que nos rodea, ya sea grande o pequeño, podría resolverse o tal vez simplemente entenderse mucho mejor con una pieza de código simple pero ingeniosa?